Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El tema del mensaje, porque ejemplo os he dado. Juan 13, del 1 al 17. Hermanos, el ejemplo de nosotros como hijos de Dios, antes que ningún otro buen ejemplo, debería de ser siempre Cristo Jesús. Jesús es el perfecto ejemplo en toda área y en todo aspecto de la vida. Nadie como el ejemplo de Cristo Jesús. Él era amoroso, manso, firme, compasivo, perdonador, misericordioso, verdad, fiel, lleno de gracia, a la vez lleno de verdad. El patrón a seguir para cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana no debería de ser otro hermano, sino Cristo Jesús. Compararnos con alguien más o quizás con otro creyente no es sabio. No es sabio, número uno, porque nos puede fallar esa persona. La hermana, el hermano. ¿Y qué tal si la hermana se va? ¿Y qué tal si el hermano se va? ¿Qué tal si el pastor se va? ¿Qué tal si un líder se va? Los ojos deben de estar puestos en Jesús. No es bueno compararse con otros porque esos otros no son perfectos. Nadie es perfecto más que Cristo Jesús. Cuando usted se quiera comparar con alguien, no se compare con la hermana o con el hermano. Lo bueno que no soy como aquella. No, nos deberíamos de comparar con Cristo Jesús. Cuando usted quiera un patrón de vida, quiero un ejemplo, quiero poder mirar a alguien y seguirlo, siga a Cristo Jesús. El ejemplo a seguir en todo lo que Cristo hizo debería de ser también para nosotros. Y podríamos hablar de cada área en las cuales Cristo nos dio ejemplo, pero esta mañana nos vamos a concentrar en el área de servir a otros. Ya leímos los 17 versículos en el pasaje, Juan 13, del 1 al 17. Está Jesús antes de la fiesta de la Pascua, ya falta poco tiempo para que Él sea crucificado y este evento será la última cena llamada. Cristo está compartiendo con sus discípulos en la mesa, era una especie de mesa o quizás redonda o quizás a los dos lados, no sabemos exactamente, pero están ahí compartiendo, comiendo, platicando, los discípulos, los 12, Él también. Y de repente Jesús se pone en pie. Y bueno, cuando el líder, el maestro, Cristo se pone en pie, pues imagino que llamó la atención, lo voltean a ver y Él agarra una toalla y agarra un lebrillo. Un lebrillo es como una bandeja de barro, algo así, pueden ser de varias, pero la normal, bíblicamente la más común, era una bandeja, una vasija de barro. Él agarra un lebrillo, le decían lebrillo, agarra un lebrillo, agarra una toalla y empieza a lavar los pies de los apóstoles. Ahora, los pies de los apóstoles no tenían pedicure, nada de eso, no estaban bien. No, andaban en la tierra, tenían chanclas, no había pavimento o cemento como nuestras calles. Entonces, las personas cuando caminaban se ensuciaban los pies y la tierra se metía a las uñas. No eran cosas muy bonitas de mirar los pies. Entonces, aún los animales caminaban por esos caminos, hacían sus necesidades y la gente a veces sin pensar pisaban. No eran los pies algo muy bello de admirar. Entonces, cuando una persona llegaba a la casa, el siervo más bajo lavaba los pies de la gente. Llegaba el visitante y el siervo más de abajo lavaba los pies de los visitantes. Y Cristo ahora está quizás de rodillas, inclinado ahí, lavando los pies y enjugando los pies de sus apóstoles, de los discípulos, con una toalla. Y no sabemos cuántos hizo antes de Pedro, pero en este pasaje nos dice que cuando llegó a Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Le dijo: no, jamás. Cristo le explica, está tratando de enseñar una lección que vamos a ver esta tarde. No vamos a
ponernos en esa conversación. Lo que yo hago ahora lo entenderás después. Está hablando del servicio a otros. Pedro fue un pastor que tenía que servir, ministrar a otros. Entonces Cristo está enseñando una lección, pero brincando eso, termina de lavar los pies y se sienta donde estaba originalmente. Y les dice, ¿sabéis lo que he hecho? ¿Lo que os he hecho? No está ahí en la Biblia, pero me imagino que en la mente de los dos está, no. ¿Se dan cuenta de lo que he hecho? No respondieron, pero quizás la respuesta era no. Pero él responde y dice, ustedes, Cristo hablando, me llamáis maestro con M mayúscula y Señor con S mayúscula. Y decís bien, porque yo soy el maestro y yo soy el Señor. Y les dice, pero yo siendo el maestro he lavado vuestros pies. Si yo siendo Cristo dice, si yo siendo el maestro y el Señor he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Yo, el Señor, dice el encargado, el maestro de ustedes, les he lavado los pies. Y sacamos el título de la enseñanza, les dice estas palabras, versículo 15, Juan 13:15, y es el título del mensaje, les dice, porque ejemplo os he dado. En otras palabras, yo les he enseñado con ejemplo qué es lo que un discípulo de Cristo debería de hacer. Porque ejemplo os he dado. El ejemplo que Cristo nos dio de servir, hermanos, y lo miramos a través de los 4 evangelios. Jesús siempre estaba sirviendo. No nada más es para los apóstoles, es también para cada uno de nosotros. Cristo les dice, a ustedes, mis discípulos, yo les he dado un ejemplo de cómo deberían de servir. Nuestro Salvador entonces nos ha dado ejemplo de servir, pero también de humillarnos unos a otros, a lavar los pies. ¿Quién se voluntariaría para lavar los pies de otro hermano aquí? Yo lavo los pies. Con razón de Cristo dijo, porque ejemplo os he dado. Ahora, hermanos, empezamos diciendo que Jesús es nuestro ejemplo. El ejemplo aquí que vamos a ver esta mañana es el ejemplo de servir. Ahora, quiero clarificar 2 cosas antes de la enseñanza. Nomás tengo 2 puntos. Cuando hablamos de servir a otros, de servir a Dios, estamos hablando de servir a otros. Una persona no puede servir a Dios si no está sirviendo a otros. La única manera de servir a Dios es sirviendo a otros. No hay tal cosa. No. Yo sirvo al Rey de Reyes y al Señor. Yo no sirvo al hombre. Eso no es posible. Según la palabra de Dios, la única manera de servir a Dios es sirviendo a otros. Lo que quiere decir aquí una persona cuando dice, yo no nada más sirvo a Dios, yo tengo un acceso directo a Dios. Todo lo que tiene que ver con servir a Dios, si se ponen a pensar, tiene que ver con servir a otros. Ganar almas tiene que ver con servir a otros. Aspirar aquí tiene que ver con servir a otros. Limpiar, hacer el café, dar una clase, predicar, dirigir, tener eso, acomodar las cosas. Siempre tiene que ver con otras personas. No hay tal cosa como yo nada más sirvo a Dios. Ahora, el servicio es para Dios, pero siempre es a través de otros. Ahora, quiero clarificar otra cosa. No estamos hablando aquí de lavar los pies literalmente hablando de otra persona. No se asusten, las hermanas se pusieron los zapatos. No. La enseñanza aquí es acerca de la actitud, el corazón. No tanto es el hecho de lavar los pies a alguien, sino el deseo,
el espíritu de humillarse y como Cristo ponerse de rodillas y lavar los pies cochinos de alguien tiene más que ver con el corazón que con el acto. Esta idea y ya se terminó ese movimiento, pero algunos practicaban esto. Y le lavaban los pies y tenían un lebrillo ahí atrás y entraban los miembros y se quitaban los calcetines y le lavaban los pies. Y el que lavaba los pies era el hermano más humilde. Y después le daban un trofeo aquí enfrente donde todos lo miraran. ¡Wow, hermano! Dios la bendiga. No estamos hablando de hacerlo literalmente, estamos hablando de servir a otros. Quiero darles entonces, hermanos, dos significados que tiene el servirnos unos a otros. ¿Qué significa esto de servirnos unos a otros? Significado número 1. Quiere decir, servirnos los unos a los otros, quiere decir que nos parecemos más a Jesús cuando servimos que cuando somos servidos. Fíjense bien, hermanos. Nos parecemos más a Jesús cuando nosotros son los que estamos lavando los pies, hablando simbólicamente, que cuando alguien más nos lava los pies a nosotros. Vean el versículo 14 ahí. Pues si yo, dice Cristo, el Señor y el Maestro, qué curioso que dice sus títulos antes de enseñar la lección. He lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Nos parecemos más a Cristo cuando estamos sirviendo que cuando nos están sirviendo. Yo el Maestro, yo el Señor, dice Cristo, yo he servido y quiero que ustedes también hagan lo mismo. La idea aquí, hermanos, moderna de hoy en día de un líder es que todos le deben de servir. La idea de muchas personas en la iglesia es que todos le deben de servir. Las cosas que me gustan, los colores que me gustan, la silla que me gusta, el café que me gusta, el azúcar que me gusta, quiero todo, la temperatura que me gusta, el color de la luz que me gusta, quiero que todo esté. Y la gente ahora va a la iglesia para sentirse cómoda y si hay algo, no me gustó el reloj, se van. Entonces, la idea moderna es que todos sirven al líder. La idea bíblica es que nos servimos unos a otros. Ahora, este significado aquí, quiero dar dos lecciones. Primeramente, Cristo, hermanos, vino a servir y no a ser servido. Cuando Cristo vino del cielo, Él, hermanos, no vino a servir. Esto ya lo leímos, 13 del 1 al 6, explica cómo Cristo está sirviendo. Están sentados comiendo, Él se para y empieza a servir. Versículo 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies. ¿Quién está sirviendo en esta cena? Cristo Jesús. Pero también la Biblia dice, hermanos, en Marcos 10, 45, escúchenlo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjense, hermanos, Cristo vino del cielo no para que lo sirvieran, sino para servir. El pasaje paralelo, Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Encontramos, hermanos, si leen los 4 evangelios, siempre encontramos a Jesús sirviendo. ¿Se han dado cuenta? Está alimentando gente, está sanando, está predicando, enseñando. Enseñar, predicar es servir igual. No hay niveles, el que barre es menos. No. Cristo estaba a veces más aconsejando, a veces predicando, a veces estaba sanando a alguien. Ustedes lean los 4 evangelios. Cristo constantemente está haciendo algo, sirviendo. Y Él dijo, bueno, mi Padre hasta hoy trabaja, yo también tengo que trabajar. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Siempre sirviendo, siempre haciendo algo, siempre poniéndose a la disposición de otros en una ocasión. Habían servido todo el día. Que Cristo va con sus discípulos y les dice, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún no tenían tiempo para comer. Marcos 6:31. Estaban tan ocupados sirviendo
que no tenían tiempo ni para comer. Cristo vino a servir y no a ser servido. El sentir de Jesús siempre ha sido el servir. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir, este espíritu, dice Pablo, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de rey. No, dice tomando forma de siervo. Siervo. Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, escuchen lo que Jesús hizo, se humilló a sí mismo. No, a mí no me gusta que nadie me humille. Jesús se humilló, pero Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús vino a servir, no a ser servido. Con razón Cristo dijo, porque ejemplo os he dado. Número 2, nosotros debemos de servir y no ser servidos. Porque empezamos diciendo el mensaje que Cristo es nuestro ejemplo. Y si Cristo vino a servir y no a ser servido, el ejemplo que nosotros debemos de dar, entonces es, no me sirvan a mí, mejor yo quiero servir. En cierta manera, hermanos, me gusta la actitud de Pedro. Ya les he dicho que Pedro me cae bien. Muchos juzgan a Pedro, bocón, hablador. ¿No somos todos así? Hablaba cuando no debía. Ven el versículo 6. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago no lo entiendes, no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies, jamás. Me gusta la actitud. Aquí viene el Mesías, el Salvador, el Creador, el dador de la vida, el Rey de reyes y el Señor de señores. Y Pedro está mirando, no sabemos, como digo, pero me gustaría que vieran, no está ahí. ¿Cuántos discípulos lavó antes de Pedro? Échales, Señor, te faltó aquí la uña, aquí traigo. ¿Cuántos tenían el mismo espíritu que Pedro? Sí, bocón y lo que quieran, pero me gusta la actitud. Y quizás lo miraba acercándose y Pedro se estaba limpiando la tierra para que limpiara menos el Mesías, no sé. Y cuando llega él le dice, Señor, no, tú a mí, tan pecador, tan sucio. Señor, no, tú me lavas los pies a mí. Y luego dice Pedro, no me lavarás los pies jamás. I like it, me gusta. Señor, no. Pedro entendía algo. Pedro entendía que no era nada y que él era todo. Y que si alguien debería de estar lavando los pies a alguien, era él a Jesús. Por eso Pedro dice, Señor, ¿tú a mí? La idea ahí es, yo a ti. Me gusta. Pedro entendía que él no merecía ni que Jesús lavara sus pies. Fíjense, hermanos. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Juan el Bautista decía, yo no soy ni digno de amarrar los zapatos, las correas del calzado de Cristo. ¿Ven la actitud? ¿Ven la actitud, hermanos? Juan el Bautista, de los nacidos de mujer, Cristo dijo, ninguno mayor que Juan. O sea, en otras palabras, en la tierra, de este lado del cielo, allá aún el más pequeño es más grande que Juan. Pero aquí dice, de los nacidos de mujer, os digo, ninguno mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque él preparó el camino del Mesías. El último profeta, Juan el Bautista. Humanamente hablando, el primo de Cristo. Y él dice, no soy ni digno de amarrarle las sandalias a Jesús. ¿Ven la actitud? Hermanos, nosotros debemos entonces de buscar servir y no ser tanto servidos. Somos llamados a ser siervos, no encargados.
Dios nos llamó a servir, no a que nos sirvieran. Y hermanos, pocas cosas distinguen a un creyente y su madurez en Cristo que su deseo de servir a otros. Hay pocas cosas que distinguen la madurez de un creyente que su deseo de servir a otros. Así como Jesús buscó no ser servido, nosotros también debemos de buscar no ser servidos. No busque que otros le preparen el café, barran, acomoden las sillas, limpien la iglesia, corten la hierba, sin usted tener participación. Como un rey, ¿no? Con todo respeto a todos, obviamente, pero lo tengo que decir. ¿Ya está el café? Ah, qué calor, ¿no? No, Rogelio, no cortó la hierba bien ahí, por favor. ¿Cómo llega usted? ¿Cómo llega usted a la iglesia? ¿Con qué espíritu llega? ¿Con qué actitud? ¿Usted llega mirando qué se necesita? Oh, ya están las luces prendidas, las velas. O llega. Chusma. ¿Cómo llega usted? ¿Quiere una carpeta roja mañana, la otra semana? No busca que siempre le traigan, que siempre le den. No es lo que esperamos de nuestros niños con el tiempo, que ellos empiecen a, no, no te voy a dar chupón, ya tienes 10 años. Bueno, ya 10 años ya es mucho. Ya tienes 2 años, no sé cuántos. Yo no di chupón a mis niños. No sé a los cuántos se quita el chupón, a los 3 años, algunos a los 20 todavía tienen, ¿no? Bueno, anyways. La mamá todavía les saca los burps, ¿cómo se llaman? Los cólicos. No busque que lo sirvan, que le traigan. ¿Qué les parece si mejor buscamos servir a otros? No debería de ser todo para acá, hermanos. Sí saben lo que es un rastrillo, ¿verdad? Rake, un rastrillo. ¿Qué hace el rastrillo? Todo para acá. Hay cristianos rastrillos. Y hay cristianos, ¿saben lo que es una pala? ¿Shovel? La pala da para allá. Usted no agarra el rastrillo para hacer la tierra para allá. Usted agarra la pala para hacer la tierra para allá. Y hay cristianos así. Y nada para allá. Qué bonito sería que todos, no, hermano, yo te lo traigo. No, siéntate, no, yo te lo traigo. No, usted no cargue la silla. Y que nos peleemos por cargar las sillas. Aunque la verdad es que Dios nos ha dado un buen espíritu en ese aspecto. Simplemente Dios puso esto en mi corazón. Servir a otros. Gálatas 5:13, sino servíos por amor los unos a los otros. Hermanos, servir es mejor que ser servidos en el mundo espiritual. En el mundo secular es todo lo contrario, pero en el mundo espiritual, el servir me hace que me parezca al Maestro Cristo Jesús. Primeramente, servirnos unos a otros quiere decir que nos parecemos más a Jesús cuando servimos que cuando somos servidos. Número 2, y termino. Significado número 2, servirnos unos a otros quiere decir que el estándar de grandeza de Dios es muy diferente al del mundo. Servirnos unos a otros nos explica que el estándar de grandeza de Dios es muy diferente que al del mundo. Vean el versículo 12 ahí. Así que después que los hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ahora, cuando digo grandeza, no quiero decir grandeza para presumir. No. Cuando digo grandeza, es grandeza ante los ojos de Dios. El estándar de grandeza a los ojos de Dios es muy diferente al estándar de grandeza de los ojos del mundo. Quiero explicar estos dos estándares. Primeramente, el estándar del mundo. Cristo, hermanos, les pregunta, ¿sabéis lo que os he hecho? Y ellos están quizás un poco confundidos.
Sí, no. Y les dice, miren, déjenme les explico. Yo soy el maestro y yo soy el Señor. Pero yo, el maestro y el Señor, les lave los pies. Quiero que ustedes hagan lo mismo. Jesús les tiene que explicar que en el mundo espiritual, fíjense bien, hermanos, el Señor sirve, el maestro sirve. Es claro para mí que Jesús está tratando de cambiar la mentalidad o el estándar al cual estos discípulos estaban acostumbrados. La mentalidad, aún hasta hoy en día, es el encargado no sirve. El mero, como dicen por ahí, él nunca hace nada. El mundo, hermanos, se gloría en su control, en su poder, en su gloria. El estándar del mundo. Mateo 20, 25, escúchenlo. Entonces Jesús llamando dijo a sus discípulos, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones, dice, se enseñorean de ellas? Y que los grandes ejercen sobre ellas potestad. Hermanos, los meros, ellos se enseñorean de sus naciones. En el mundo uno ejerce su poder y su gloria para impresionar a otros. Todo lo que el mundo hace, todo es para impresionar a otros. Todo lo que no tiene nada que ver con Dios es para impresionar a otros. ¿Cuánto ganas? ¿Qué carro manejas? ¿Vives en apartamento o en casa? ¿Tienes alberca o jacuzzi? ¿Vives en el garage o en qué colonia vives? Todo la gente está traumada con impresionar a otros. Esa es una ciudad más baja. Hay gente que creen que por la ciudad que viven valen más. ¿Se imaginan? Yo vivo en Santa Bárbara. ¿Y tú? No, pues yo aquí en Baldwin Park. Ustedes de Baldwin Park. Hay gente que piensa así. Hay gente que piensa que por el carro que manejan. Todo lo que hacemos o el mundo hace fuera de las cosas de Dios es para impresionar a otros. El estándar del mundo es siempre para reflejar algo que ni son. Y muchos creyentes, hermanos, en muchas iglesias, tristemente, viven bajo la mentalidad mundana y carnal. Yo quiero llegar ahí para que todos me sirvan. Yo quiero que me traigan café y que me acomoden mi silla y que me limpien yo quiero que me hagan. Hermanos, ustedes que han estado o visitado alguna otra iglesia, ustedes son los primeros de decir, la gente hoy en día no está buscando servir. ¿Saben qué están buscando? Título. Pastor, ¿qué soy yo? No, pues acabas de llegar, pero eres un visitante. No, pero ya tengo 10 años en el Señor, yo predicaba, yo traía gente, yo sé discipular. ¿Qué le parece si me nombra misionero ejecutivo de la iglesia? No, mejor, mira, lavabaños ejecutivo de la iglesia. La gente hoy en día, hermanos, anda buscando que otros los miren. En lugar de lavar en la taza del baño abajo, donde nadie mira. Por su conocimiento creen que otros debemos de servirlos. Hay un montón de iglesias con maestros, diáconos, líderes, que no tienen la más mínima idea de lo que es tener un corazón para servir a otros. Lo que menos interesa es qué título tengo, más bien cuánto estoy sirviendo a otros. Preguntó un buen hermano, ¿ya tiene diáconos ahí en Los Ángeles? ¿What? Diáconos. No. ¿Y cuándo? No lo había pensado. Tenemos siervos, le digo. De eso sí quiero.
¿y ya tiene director ejecutivo femenil del grupo de las damas? No, pero tengo buenas hermanas que sirven ahí en la iglesia, que barren y aspiran y ganan almas, y son muy buenas hermanas. Las llamamos ahí siervas de Cristo Jesús. Si están agarrando la idea, hermanos, en una iglesia no es... A veces tienen dos mujeres en la iglesia. Yo soy la presidenta, una de esas dos, la presidenta ejecutiva de la dirección femenil, y la otra pelada es la presidenta viceejecutiva. Además son dos. Y no estoy bromeando, no estoy haciendo burla del número, sino del espíritu. Del espíritu. ¿No sería mejor, yo soy la sierva? Pablo decía, Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero en muchas ocasiones él decía, esclavo de Cristo. A ver, esclavo Ezequiel, ¿qué pasó, pastor? Nos ofendería, ¿verdad? Esclavo, oh, ¿qué pasó? Pablo, el escritor de la mayoría del Nuevo Testamento, fue al tercer cielo, regresó y dice, no sé qué pasó, no sé qué pasó. Humilde. Quien edificó iglesias en 3 continentes. Dice, yo soy un esclavo de Cristo Jesús. El estándar del mundo es, levántenlo, levántenlo. Ahora, número 2, y termino, el estándar de Dios. Lo miramos en la vida de Jesús y lo miramos en esta historia. Ya lo leímos, Juan 13, del 1 al 17. Pero el versículo 14, véanlo ahí, hermanos, dice, vean el estándar de Cristo. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado vuestros pies. ¿Quién lavó los pies a quién? Jesús. Lavó los pies a los discípulos. El estándar de Dios es que el Maestro, el Señor, está lavando los pies de sus discípulos. El estándar de Dios, hermanos, de servir, de pensar en otros, lo miramos no nada más en esta historia, hermanos. Cristo ya tiene aquí 33 años, pero ¿saben desde cuándo miramos el estándar de Dios de grandeza? Desde un bebé nacido en Belén. ¿Saben dónde nació Jesús? En un pesebre. Desde los principios de la vida de Cristo miramos el estándar de grandeza de Dios, mandando a Jesús de una virgen llamada María, de la tribu de Judá, comprometida pero no casada, humilde, que se casó con un carpintero. ¿Por qué no José fue abogado? No, para que tuviera palancas. ¿Usted quiere que se case su hija con un carpintero o con un doctor? No, con un doctor, si aquí hay dignidad. El papá humanamente de Cristo fue un carpintero. Y para la gente traumada, era carpintero. Cristo, cuando es carpintero, mi papá es carpintero. Yo creo que Cristo sabía carpintería. Creo que tenía manos de hombre, no así como la pintan ahí, güeritas y con manicure. No, yo creo que tenía manos astilladas, así como el hermano, el hermano Feliciano. Así manos así, con callos. Era un hombre. Jesús no era un femenino. Bueno, no voy a dar un mensaje después de eso. Jesús era un hombre verdadero, gentil, pero firme y fuerte. Vemos el estándar de Dios en el pesebre, en la familia, en el padre que tuvo, en el pueblo de Israel. Una túnica nada más, sin tejido, huaraches. A ver qué marca traes tú, brother. No, hombre, Calvin Klein. Cristo trajo huaraches. Vemos el estándar de Cristo, hermano, de Dios. En la forma de hablar, comportarse, expresarse. Cristo andaba con las prostitutas, salvándolas cuando se arrepentían. Cristo andaba con los pecadores. Ahí con la chusma, pues, para que entiendan. Y los meros, si supiera qué tipo de mujer es esa, no dejaría que te tocara. La mujer adúltera lavando los pies de Cristo.
Y Cristo le dice, mira, entré a tu casa y no me diste beso, que era una tradición. No lavaste mis pies. Pero esta mujer, desde que entré, no ha cesado de lavar mis pies y orar sobre ellos. Os digo que sus pecados, los muchos pecados que tiene, les son perdonados. Porque el que mucho se le perdona, mucho ama. Al que poco se le perdona, parafraseando obviamente, poco ama. Lo miramos en las palabras de Cristo a los gobernadores, a los reyes. Yo te puedo soltar, le dijo Pilato. Jesús le dice, ninguna autoridad. ¿Sabes de qué estás hablando? Tú no tienes ninguna autoridad sobre mí. Pero no cometiste el pecado tanto como el que me entregó. Siempre humilde. Cuando fueron por Cristo para arrestarlo, ¿a quién buscas? A Jesús. Yo soy. Yo soy. Cuando viene a Judas, le da un beso y le dice, amigo, ¿aquí has venido? ¿Qué pasó? Después que le da un beso, le dice, ¿con un beso traicionas al maestro? No, usted, yo le digo, ¿qué traes pues? ¿Para qué me entregas? Señor, mata a este. Jesús le dijo, ¿con un beso traicionas al maestro? Vemos el espíritu de Jesús a través de toda la historia de su vida. Mateo 20:26, hablando de cómo los gobernantes se glorían de las naciones, dice, mas entre vosotros, entre los hijos de Dios, no será así. Escuchen el estándar de Dios. Sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero, será siervo, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Cristo cambia la perspectiva totalmente. ¿Cómo es en el mundo para subir? No, pues pisar al que se ponga enfrente, ¿no? Supervisor, yo creo que ella no está haciendo un buen trabajo, la corren y ya, yo puedo subir. Mentir, criticar, chismear para ir subiendo. Cristo dice, algunos de ustedes que quieren ser los primeros, tienen que ser los siervos de todos. Ante los ojos del mundo, la grandeza es cuántas personas nos sirven. Escuchen, delante de Dios es a cuántas personas servimos. Delante del mundo, la grandeza es de cuántos eres encargado, cuántas personas te sirven. La grandeza delante de Dios es cuántas personas nosotros servimos. La efectividad de un hijo de Dios no es determinada por cuántas personas le sirven, sino a cuántas personas Él sirve. No es, mira, no, es que yo soy encargado aquí en la iglesia. No, es que yo aquí, no, el pastor ya sabe que yo, una vez fui a predicar a una iglesia y un maestro, estaba hablando con él, el pastor salió. Y fíjense, me acaba de invitar el pastor a predicar a la iglesia. Y me dice, no, aquí, ¿y usted qué hace aquí, hermano? Yo nomás para platicar, pues. ¿Y usted qué hace aquí, hermano? Oh, no, yo soy maestro de parejas. Yo soy diácono. Y me dio ahí su repertorio, ¿no? Y yo, ya hermano, ok, ¿dónde vamos? Y dice, el último me dio un poquito de temor por el hermano. Porque alguien así, Dios lo va y me dice, no, si el pastor sabe que aquí yo tengo autoridad. Voy a predicar apenas. Y llega el pastor, y hey, ¿cómo está? Bien, hola. Casi le digo, sácate de aquí porque te va a causar problemas. No, si el pastor sabe aquí que yo tengo autoridad. ¿Se imaginan? El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El que quiera ser grande delante de Dios será el siervo de todos. El que lava los pies. ¿Saben que yo he visto, hermanos, que Dios no usa a la persona más talentosa, más bien a la persona más servicial y humilde? Me ha impresionado a través de los años cómo las personas con más talento y más educación son las que menos hacen.
Y las personas a veces que tienen menos talentos, Dios les empieza a dar dones. Y cuando uno dice, brother, tú, no, pues no sé, yo no sabía nada de la guitarra, pero de repente, y salen músicos. Y Dios empieza a exaltar al humilde. Y he visto muchas veces esto. Dios empieza a humillar al soberbio. Esto no es América tiene talento, hermanos. Canta, un especial. Ahí les va a ustedes que no tienen voz. Para el Señor, para el Señor. No, mejor no, mejor no. Yo prefiero a alguien que cante como rana, pero que tenga un corazón y un espíritu humilde. Yo prefiero que alguien toque y a que alguien que quiera impresionar. Porque el corazón de Cristo no era para impresionar, era más bien para servir. ¿Cómo puedo servir? Y hay personas desafortunadamente con mucho conocimiento y mucho orgullo. Mucho orgullo. El conocimiento envanece. No, si yo sé que sabes, pero el saber no tiene nada que ver con el servir. Hay otros que conocen mucho también. No estoy en contra del conocimiento. A mí me gusta estudiar y me gusta leer libros. Hay otros que conocen mucho, pero cuando habla con ellos es una persona normal, es una persona servicial. Usted no percibe que él se cree más que usted. Habla con usted como si nada, barre si es necesario. No, la hermana que no barra, ella es enfermera. No, el hermano es doctor. ¿Y qué tiene? Cristo era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y Él vino a nacer en un pesebre. Sirvió a través de su vida. Y al final, como servicio, como el clímax de su servicio, ¿saben qué hizo? Murió por nosotros en la cruz. Conclusión. Quiero terminar con algo práctico. Vean el versículo 17 y terminamos. Cristo dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, ¿qué dice hermanos ahí? Si las hicieres. Aquí Cristo termina con algo muy práctico. Dice, ustedes, si saben estas cosas, pues está bien. Pero la felicidad, la bienaventuranza, la bendición se encuentra no al saberlas, sino al hacerlas. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Bienaventurado quiere decir feliz, bendecido, satisfecho. Para Dios no es suficiente que usted sepa, sino que sirva. Tengo una frase aquí, quiero que la lean por favor, hermanos. No hay cristianos egoístas felices. Son aquellos que sirven a otros que son bienaventurados. Con todo respeto, usted que otros le sirven y usted no sirve, usted no puede ser feliz. Sonríe lo que quiera, póngase 3 máscaras, no puede ser feliz. Es cuando servimos a otros que somos bienaventurados. Porque hermanos, la vida cristiana es muy diferente cuando nos concentramos en nosotros o cuando nos concentramos en otros. El que se concentra en él o en ella, es que usted no sabe los problemas. Me duele la uña. La hermana Liliana no me saludó. Hermana Karen, no. Es que donde yo antes asistía, es que una vez un primo mío que era cristiano, concentrado en él mismo. Pero las personas que Dios ha obrado en su corazón y quitan los ojos de ellos, no se quejan tanto tampoco. Empiezan a mirar las necesidades de otras personas.
Mira, no vino la hermana. ¿Cómo está su familia? ¿Y cómo está su hijo? Hermano, ¿y cómo está su salud, hermano Ezequiel? Oh, hermano, ¿y cómo está su esposa? Oh, hermano, ¿y cómo está su embarazo, hermana? Y siempre pensando en otros. Y la vida cristiana es cuando se pone, hermanos, interesante. Cuando el Hijo de Dios entiende que ser egoísta causa tristeza, insatisfacción, y empieza a servir a otros, le va a gustar la iglesia, le va a gustar la vida cristiana. Pregunta, ¿está usted sirviendo a otros o otros lo están sirviendo a usted? ¿Tiene usted deseo de servir a otros o tiene usted deseo que nosotros le sirvamos a usted? Nos parecemos más a Jesús cuando servimos a otros que cuando otros nos sirven. Por eso Cristo dijo, porque ejemplo os he dado. Que Dios nos ayude, hermanos, a seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Busque algo. Hay mucho que hacer. Busque algo que hacer. No busque algo en que estar encargado. No busque dirigir. Busque servir. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ser de bendición? ¿Cómo puedo ayudar a la iglesia? ¿Qué se necesita? Que hay muchas cosas. Y que Dios nos ayude a seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Señor,